Y le pregunté una vez a Teresa, en relación a una charla que tenía que dar también para pacientes en otro lugar, qué preguntas surgían de los pacientes de ALUA, qué intereses tenían, y entonces me transmitió algunas preguntas que habían surgido en una encuesta. Por ejemplo, ¿qué aspectos del lupus crees que son los más incomprendidos por tu doctor? Y acá caemos todos. Casi la mitad de los pacientes dijo que el impacto en la vida diaria que les generaba el lupus era incomprendido por su médico. Un tercio de los pacientes en relación al impacto emocional también se sentían incomprendidos. Y un 19% en relación a los síntomas físicos. Así que está claro que esto nos muestra que es necesario que tengamos mucha interacción con los médicos y que transmitamos esto para que los médicos responsables de atender pacientes con lupus entiendan cuál es el sentimiento del paciente. Y dentro de las otras preguntas, ¿por qué mi médico valora más los resultados del laboratorio que la persistencia del dolor, la fatiga y el malestar general que yo manifiesto? Bueno, a veces porque no sabemos qué responder, vamos a ser sinceros. Pero la realidad es que enfrentamos siempre el desafío, como dice acá, de distinguir una manifestación que es propia de la enfermedad de los confundidores. Por ejemplo, vamos al ejemplo más común, que es la de la fatiga, o como se dice en medicina, la astenia. ¿Qué es la fatiga? Es la queja más común que tienen los pacientes con lupus, entre el 80 o el 100%, es decir, prácticamente todos los pacientes tienen fatiga. Y fíjense que a veces ocurre, como pasó hoy mismo en la consulta de una paciente, que le preguntó, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sentís? Fantástica. ¿Y de la fatiga cómo estás? Ah, fatiga igual que siempre. Es decir, de tal manera se incorpora la fatiga, que es algo que es tan difícil de controlar, que la paciente lo toma como natural, tener fatiga. Y la realidad que es cierto, cuando la fatiga es por el lupus, es difícil de controlar. Tenemos que pensar en los factores confundidores para saber si es lupus o es otra cosa, donde va a cambiar el tratamiento, obviamente. Puede ser un trastorno del estado de ánimo y del sueño. No es rara la depresión asociada al lupus, como a cualquier problema de salud crónico. La fibromialgia, tan común en la población general, la anemia, falta de glóbulos rojos, genera esa falta de, vulgarmente llamemos de pila, de energía. La deficiencia de vitamina D. El déficit de vitamina D puede dar cansancio, dolores articulares, debilidad, muchas manifestaciones que son comunes al lupus. Y además se ha demostrado que valores normales, o más bien tendiendo a altos, es decir, alrededor de 40 miligramos o un poco más en sangre de vitamina D, favorece la evolución del lupus porque tiene un efecto protector, casi tan bueno como la hidroxicloroquina. El hipotiroidismo, hemos visto no solamente en nuestra población de pacientes, sino en otros lugares, que alrededor de 15 de cada 100 pacientes van a tener enfermedad de la tiroides. Y de esos 15, la gran mayoría son hipotiroideos. Y el hipotiroidismo tiene todo lo que venimos contando. Por lo tanto, también hay que descartar en un paciente que tiene estas manifestaciones, como es la fatiga, descartar que no tenga un hipotiroidismo. Saber si atribuir los síntomas al lupus activo claramente es un desafío para el paciente y para sus médicos. ¿Novedades en el tratamiento? Bueno, les voy a contar algunas de las recomendaciones que hubo este año en el Congreso Europeo, las recomendaciones celular 2023, que ya están publicadas, y rápidamente les cuento. Por ejemplo, lo ya conocido, la hidroxicloroquina, como dije antes, para todos, 5 miligramos kilo es la dosis que se ha estudiado que no es tóxica, es la dosis que no tiene o tiene muy poquitas posibilidades de generar toxicidad. Entonces, hasta 5 miligramos kilo, pero por día, ¿no? Pero no superando los 400 miligramos, es decir, 2 comprimidos de hidroxicloroquina. Inmunosupresores, cuando son necesarios, no retrasar el comienzo.
Por ejemplo, en la enfermedad renal, ciclofosfamida o micofenolato son los que más comúnmente asociamos de entrada. En otras manifestaciones de la enfermedad también podemos usar azathioprina, o en las chicas embarazadas que están activas de la enfermedad pueden usar azathioprina. El metotrexato, obviamente no en las embarazadas, pero sí en las que tienen inflamación articular. Y dentro de los biológicos, el belimumab, que fue el primer biológico investigado para el lupus, investigado y aprobado para el lupus, ya hace años que está aprobado y se utiliza en Argentina. El anifrolumab, que es un biológico nuevo, que ya ha sido aprobado en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa, que es la secuencia que sigue hasta que llega a nosotros, y ya está aprobado en Argentina. Entiendo que todavía no comercializado, pero en poco tiempo tendremos la opción, o pensamos que vamos a tener la opción de un mecanismo de acción distinto. Después veremos quién lo cubre, porque son medicamentos de alto costo. La voclosporina, que fue un medicamento estudiado para enfermedad renal en lupus, que es en comprimidos, es vía oral y que no ha, por eso le puse un puntito distinto, no ha sido todavía presentado en Argentina para su autorización. Y el rituximab, que ya todos conocemos, y que en las guías, como en la práctica asistencial habitual, generalmente por razones varias, queda para aquellos pacientes que no responden a los tratamientos que les acabo de contar. Algo sobre los corticoides, el enemigo del pueblo, ni lo digamos, los glucocorticoides, pero que generalmente en las manifestaciones de actividad de la enfermedad tenemos que recurrir a ellos. ¿Y cuál es el concepto? Mire qué interesante. Usarlo por corto plazo, ya lo tenemos claro, pero como terapia de rescate o de puente. Es decir, empezar con corticoides porque actúan rápido y desinflaman el riñón, la articulación, donde estén actuando los autoanticuerpos. Y rápidamente asociarle el inmunosupresor o el biológico, y no va a actuar tan rápido. Y en la medida que esté actuando, al corticoide lo vamos bajando. Ideal, no más de 3 meses de este puente, con una dosis objetivo que no supere los 5 miligramos día, es decir, bajar rápido y en lo posible a 5 miligramos o menos. Y cuando no se puede suspender a los 3 meses, se tiene que llevar un poco más lejos en el tiempo, que siempre esté dentro de ese valor, 5 miligramos o menos. Bueno, dicho todo esto, creo que ya estamos bastante bien como para agradecerle su atención y en nombre del Servicio de Reumatología, desearles felices fiestas y un muy buen comienzo del año. Tengamos un 2024 espectacular y nos veremos en las próximas